Evolutia con la charla sobre eficiencia energética con muy baja inversión, donde nos mostrará casos reales de este proceso de eficiencia energética. Bienvenido, ingeniero José. Tiene usted el uso de la palabra. Buenos días. ¿Se me oye bien? A ver el vídeo. Ahí. Sí se oye bien. Perfecto, muy bien. Bueno, pues voy a compartir mi pantalla. Ahí está. Se ve la presentación, ¿verdad? Sí se ve. Muy bien. Pues vamos allá. A ver. Un momento, porque yo la he perdido en este momento. Vale, ahí está. Se sigue viendo, ¿verdad, la presentación? Sí, señor. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues buenos días. Encantado de estar aquí con ustedes. Voy a presentarme. En primer lugar, soy José Vera, que estoy llevando la dirección comercial de Nueva Cartera en España para Evolutia, y también soy el responsable, pues, de desarrollar nuestro negocio, el negocio de nuestra empresa en Latinoamérica. Evolutia, voy a hacer una pequeña presentación de Evolutia para que sepan todos quiénes somos, y a partir de ahí pues ya vamos un poquito más a lo que es la charla técnica y entramos en harina. Nosotros somos una consultoría de eficiencia energética con presencia en España y en Latinoamérica. En España desde el año 2008 y en Latinoamérica desde junio del año 2017. Tenemos oficinas en España y una oficina de producción también en Colombia, en Bogotá, concretamente. Vamos a intentar, al final de lo que es la charla, vamos a intentar responder a las preguntas que puedan ir saliendo. Si no es posible, pues bueno, lo haremos con mucho gusto vía email. En ese sentido, pues aquí tienen tanto el email de Natalie, que es mi compañera, la responsable comercial en Colombia, y aquí tienen su email. Ella les puede ir respondiendo todas las preguntas que tengan. Igualmente aquí tienen el mío y aquí un email general de empresa. A través de estos emails pueden entrar ustedes en contacto con nosotros. Bueno, pues de lo que vamos a hablar hoy es de eficiencia energética con muy baja inversión. Vamos a hablar de casos reales en Colombia. En primer lugar, lo que me gustaría es reivindicar la importancia de la eficiencia energética. De eso va esta gráfica, que es una gráfica preparada por la Agencia Internacional de la Energía en su informe del año 2019, y donde hace referencia a qué debe aportar la eficiencia energética, qué deben aportar las renovables y qué deben aportar otras tecnologías en el proceso de descarbonización en el que estamos inmersos. A veces se nos olvida que la eficiencia energética es muy importante y por aquí quería empezar precisamente la charla. Esto que he puesto aquí al lado en color rojo, que habla de LED, de fotovoltaica, de hidrógeno verde, de baterías, bueno, todo esto está muy bien, por supuesto, son tecnologías que hay que contemplar, hay que ir a ellas, pero a veces se nos olvida que la eficiencia, por ejemplo, según esta agencia, tiene que aportar un 37% en todo ese proceso de descarbonización. Nosotros, lo que me voy a contar hoy es que se puede hacer eficiencia energética sin invertir o con inversión muy reducida. Eso es posible, vamos a poner ejemplos. Nosotros, ¿qué nos encontramos habitualmente? Y cito pues estas cosas porque me parecen curiosas, por lo menos. Por ejemplo, nos lo encontramos en Colombia y en España, trabajando en los dos sitios. Pues, por ejemplo, procesos no optimizados desde el punto de vista de la eficiencia energética. Es decir, son procesos que se han optimizado desde un punto de vista de producción, desde un punto de vista de que tengan un mantenimiento mínimo, desde un punto de vista de la calidad, pero que no se han optimizado desde el punto de vista de la eficiencia energética. Siempre es posible una regulación que haga más eficientes esas instalaciones o esas máquinas.
Por ejemplo, nos encontramos con empresas que tienen, o sea, no es que sean empresas obsoletas, son empresas que tienen maquinaria dotada de tecnología para la eficiencia energética, pero que no la utilizan. Eso es muy frecuente. Nos encontramos con consumos de gas y electricidad muy importantes en grandes consumidores, porque nosotros trabajamos básicamente para grandes consumidores, pero que no los están monitorizando, que están monitorizando solo los consumos globales. A lo mejor están leyendo los contadores frontera de gas y electricidad, están graficando, están monitorizando qué es lo que ocurre ahí, pero no están puertas adentro en su fábrica, no están monitorizando nada más, ¿vale? O sea, no tienen visibilidad sobre sus consumos. Nos encontramos con empresas que no tienen un sistema de gestión de la energía, pero sí que tienen sistemas de control de calidad o sistemas de control de producción o, por supuesto, sistemas de garantizar la seguridad de las personas. Es decir, no es que la sistemática, que la norma les sea ajena, no, saben lo que es eso, pero no lo han aplicado en el campo de la energía. También nos encontramos con un desconocimiento técnico de la maquinaria de fábrica. Es decir, la maquinaria la instaló alguien algún día, a lo mejor alguien que vino de Estados Unidos o que vino de Europa, la dejó allí, está funcionando, pero hay un desconocimiento. No se conoce bien esa maquinaria, por lo tanto no se pueden hacer ajustes sobre ella. Y eso lleva aparejado normalmente un miedo al cambio, a tocar esas máquinas, a cambiar procesos por la posible afectación que pueda tener la calidad del producto. Y, por ejemplo, un tema que es anecdótico, pero bueno, lo cito aquí al final de lo que es esta lista, pues nos podemos encontrar empresas que están instalando un techo solar, lo cual está muy bien, pero son empresas que tienen todavía un potencial de ahorro de entre el 15 y el 20% por eficiencia energética, pero que nunca han hecho eficiencia energética. Y en cambio sí que han dado ese paso de ir a la fotovoltaica. Para nosotros estos son situaciones curiosas y que vamos a ir tocando a lo largo de la presentación. Bueno, ahora entramos ya un poquito a cuantificar, es decir, decimos que se puede ahorrar sin invertir, pero el tema sería cuánto, ¿vale? Porque a lo mejor algunas personas se piensan que sí, se puede hacer, pero que eso es poquita cosa lo que se puede sacar de ahí. Y no es así. Aquí ponemos ejemplos reales, estos son ejemplos reales en Colombia. Por ejemplo, en una empresa del sector plástico, el ahorro total conseguido han sido 669 millones. Con una inversión en tecnología de 40 millones. Esos 600, o sea, lo que vengo a decir es que la inversión ha sido bajísima. Aquí voy citando también los ahorros que se han conseguido en el sistema de aire comprimido. Esto también nos parece una cosa muy curiosa, porque el aire comprimido es una tecnología muy común en la industria. Sin embargo, nosotros siempre encontramos potencial de ahorro, cuando en principio, teóricamente, debería haber muchas consultorías que estuviesen tratando este tema y optimizando este tema. Por ejemplo, en este primer caso, en esta empresa del sector plásticos, vemos que solo con esa inversión se obtuvo ese ahorro. Y ese ahorro, respecto al total del consumo, es un 12,9%. Entonces estamos hablando de eso. Entonces aquí más abajo hay otros ejemplos, 12,9%. Aquí este 3,2%, porque es un proceso que está, es un proyecto que está todavía en curso. Aquí estamos hablando de un 12%, aquí de un 7,9%. Es decir, son ahorros muy importantes. Aquí están las inversiones. Por ejemplo, en este ingenio azucarero estamos hablando de un ahorro de 400 millones con solo 18 millones de inversión. Es decir, una gran parte de las propuestas que se han hecho en ese ingenio azucarero son propuestas que no representan inversión, y hay una propuesta que representa 18 millones. En esta siderúrgica, bueno, el ahorro es mucho mayor, también aquí hay más inversión. Pero en general lo que vamos viendo es que gran parte de este ahorro lo hemos conseguido sin invertir en tecnología. ¿Vale? Esto era un poquito pues para ver, para cuantificar cuánto se puede ahorrar sin invertir. Ahora pasaríamos a explicar lo que es un caso real de actuaciones en un cuarto de compresores, ¿vale? Y primero voy a citar una estadística, a esto me estaba refiriendo un poquito antes, que es la siguiente. De nuestros nuevos clientes, un 90% de esos nuevos clientes no tienen el cuarto de compresores optimizado. Es decir, el cuarto de compresores está allí,
Lo han tocado, lo han configurado o no, han hecho una regulación del mismo o no, pero la cuestión es que cuando llegamos nosotros o cuando llega otra consultora, siempre ve que eso se puede optimizar más, ¿vale? Y en el 50% de los casos estoy hablando de una optimización que no requiere inversión. Son medidas de eficiencia energética que no requieren inversión y que pagan el coste de la consultoría, ¿vale? O sea, no estoy hablando de un coste de consultoría elevado. Estoy hablando de que con ese ahorro, solo con ese ahorro que se consigue en el cuarto de compresores, se puede pagar el coste de la consultoría. A ver, ahora vamos a entrar un poquito en detalle y a explicar este caso, ¿eh? Y a veces uno viéndolo pues puede pensar que las medidas que se han adoptado son obvias. Se puede pensar esto. También uno se puede preguntar ¿y por qué no se ha hecho antes? Bueno, pues esto es lo que ocurre en las empresas, en realidad en muchas empresas, ¿eh? Bueno, vamos a este caso, que es este caso real de optimización en un cuarto de compresores. Vamos a describir un poquito el cliente. Este es un cliente del sector plásticos que tenía un consumo de 17,1 gigavatios hora año, consumo eléctrico. También había un consumo de gas, aparte, menor, mucho menor. De ese consumo eléctrico, pues un 11,3% estaba dedicado a la generación de aire comprimido, es decir, 1,93 gigavatios hora año. Y era un cliente que tenía 2 cuartos de compresores que estaban separados físicamente. Había una razón para que estuviesen separados y es que había una calle de por medio, ¿vale? El resumen de ahorros de lo que se consiguió aquí, ahorro conseguido anual por reducción de consumo de aire comprimido, fueron 0,42 gigavatios horas. Es decir, traducido a pesos, 182 millones de pesos. Y eso representó un 27% del total de ahorros conseguidos en la auditoría. Es decir, un buen porcentaje, ¿eh? Y eso es lo que vemos en muchas auditorías de eficiencia energética y en mucha consultoría para eficiencia energética que hacemos, que optimizando el cuarto de compresores, lo que son los sistemas de aire comprimido, se puede conseguir ya mucho ahorro. ¿A través de qué medidas? Aquí estamos citando las medidas sin inversión, hubo otra serie de medidas que fueron con inversión reducida, pero aquí estamos citando exclusivamente medidas sin inversión. Las siguientes. Una de ellas, la reducción de la presión de trabajo de 8 a 7 bares. Y ahora entraremos un poquito en detalle. Otra, el cambio en el régimen de funcionamiento diario de los compresores. Y otra, también un cambio de régimen de funcionamiento, pero esto se refería al fin de semana. Entonces, lo que vamos a explicar son las dos primeras. La reducción de la presión de trabajo de 8 a 7 bares, por un lado, y por otro, el cambio en el régimen de funcionamiento diario de los compresores. Esto de aquí es una gráfica que, por cierto, no corresponde a este caso, pero es para tener el concepto claro, ¿eh? Al final de lo que está mostrando esta gráfica en la parte de abajo es cómo estaban trabajando estos compresores antes del cambio, es decir, cuántos kilovatios estaban consumiendo estos compresores antes del cambio y cuánto estaban consumiendo después. Esto sería separado por compresor, donde vemos la línea morada, la verde, la azul, ¿vale? Antes y después del cambio de presión y de la reconfiguración de trabajo de esos compresores, lo que se tuvo fue que este total, que es la línea recta, que es la línea horizontal recta que se ve aquí, este total bajó, es decir, pasaron a consumir menos. Esto porque ahora vamos a hablar de cosas un poquito más técnicas, ¿vale? Pero para el que no las entienda, por la razón que sea, pues que se quede con esto, con lo que es esta gráfica. Al final de lo que se trata es de modificar las presiones y las configuraciones para que el consumo sea menor. Vamos al detalle. Entonces, primero, la primera de las medidas que fue la reducción de la presión de trabajo de 8 a 7 bares. Pues nosotros lo que vimos en nuestro observatorio de medidas de eficiencia energética, que es un recopilatorio de todo nuestro conocimiento, es un catálogo en el que tenemos recopiladas las medidas de eficiencia energética, lo que vemos es que probablemente 8 bares sea una presión por encima de lo necesario para ese proceso, el que estábamos nosotros visualizando. Obviamente, mantener más presión pues implica más coste. Lo que hicimos, fue revisar la instalación de aire comprimido, es decir, una vez vemos eso en lo que es nuestro observatorio de eficiencia energética, revisamos esa instalación en concreto, la documentación técnica de las máquinas que están consumiendo el aire comprimido y vemos que efectivamente eso se puede hacer y lo que proponemos es bajar la presión,
¿vale? Bien, entonces ahí hay una oposición, ¿vale? En la parte técnica del cliente, lógica, ¿vale? Porque hay una de las máquinas que es especialmente crítica, se trata de una selladora de envases, y entonces hay una oposición a bajar la presión por el hecho, pues, de que eso pueda provocar problemas de calidad en el producto. Bueno, pues perfectamente comprensible. Lo que proponemos entonces, y esto pues habitualmente se hace así, lo que proponemos es un plan de pruebas en fases, es decir, no hacer el cambio de golpe, sino hacerlo gradualmente, de forma controlada y con unos controles de calidad, ¿vale? Bajamos la presión de 8 a 7,75 bares, luego de 7,75 a 7,5. Todo esto, como digo, controlándolo, haciendo pruebas de calidad sobre el producto resultante. Y lo que vemos es que al final se puede trabajar perfectamente a 7 bares, ¿vale? ¿Qué es lo que había? Pues había un miedo a hacer ese cambio, que era lógico, y estaba justificado, pero bueno, después de hacer todo el plan de pruebas, pues se ve que perfectamente se puede trabajar, por lo tanto nos quedamos trabajando a esa presión. Entonces, eso ya es una primera fuente de ahorro, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues después de hacer el cambio es implementar una sonda de presión para comprobar que se seguía trabajando a 7 bares. Eso es importantísimo, bueno, y en esto pues voy a insistir lo justo y luego más adelante insistiré un poquito más, pero no demasiado, pues porque sé que durante todo el congreso se ha estado hablando de esto. Es decir, si hacemos un cambio, pues luego obviamente lo tenemos que controlar, lo tenemos que medir, tenemos que captar el dato, lo tenemos que integrar en una plataforma de monitorización, pues para poderlo controlar y ver que evoluciona correctamente. En nuestro caso, pues lo integramos en el sistema ECRAS Xenon, que es el sistema de monitorización de Volutia, y se definieron unas alarmas para el caso de que hubiese desviaciones, ¿vale? Entonces, con esto quedaría explicado lo que es esta medida. Pasaríamos entonces a la siguiente medida, que es el cambio en el régimen de funcionamiento diario de los compresores, ¿vale? Aquí eran 2 cuartos de compresores, como he dicho antes, entonces yo me voy a referir a uno de ellos, que lo voy a llamar el cuarto de compresores 1. En el cuarto de compresores 2 también se hizo un cambio similar, pero yo voy a explicar en detalle este cambio en el cuarto de compresores 1, que era un cuarto de compresores que tenía 3 compresores, 2 compresores de tipo carga vacío, uno de 110 kilovatios y otro de 55 kilovatios. Y, bueno, pues como ustedes sabrán, estos son compresores que generan un volumen constante cuando están en carga, ¿eh? Pero cuando están en vacío, ¿vale? Entonces consumen como mínimo entre un 20 y un 30% del consumo de lo que consumen en carga. Y eso puede ser un 50% perfectamente. Son compresores que van muy bien para mantenerlos al 100%, pero que no van bien para hacerlos trabajar en vacío, porque trabajando en vacío hay una ineficiencia. Y por otra parte, había un compresor de tipo variable de 110 kilovatios, que es un compresor que, como también ustedes saben, varía su consumo eléctrico y generación de aire de acuerdo a la demanda. Es decir, en función de la demanda que hay, pues es un compresor que se va regulando entre un mínimo y unos niveles óptimos de trabajo y un máximo. El compresor de 55 kilovatios estaba parado la mayor parte del tiempo, es decir, a efectos prácticos era un compresor de backup, y el compresor de carga vacío de 110 kilovatios entraba en vacío en muchas ocasiones. Ahí es donde ya vimos una ineficiencia, porque un compresor de carga vacío no debe trabajar en vacío, ¿eh? Y lo que veíamos en el compresor variable es que funcionaba prácticamente el 100% del tiempo al 100% de su capacidad. Eso es otra ineficiencia, es decir, porque ese compresor se podría aprovechar para trabajar de forma variable. Vale, entonces, esto era la situación inicial. ¿Cuáles fueron las propuestas? Bueno, pues lo que se propuso después de revisar todos estos compresores, la documentación técnica, los valores mínimos de trabajo, los valores de trabajo eficientes, etcétera. Después de revisar todo esto, lo que se propuso fue poner en funcionamiento al 100% el compresor de carga vacío de 55 kilovatios. Entonces, como era un compresor que estaba parado, lo que se verificó es que era un compresor competente, es decir, que no era un compresor menos eficiente
que el compresor variable, que era el que hasta ese momento estaba trabajando al 100%, y lo era. También se propuso complementar este compresor de carga vacío de 55 kilovatios con el compresor variable, ¿vale? Que trabajaría normalmente entre el 30 y el 100%, ¿vale? Pero una gran parte del tiempo al 70 y 80%. Esos fueron los cálculos que nosotros hicimos. Y eso era una situación óptima, porque en esa franja, trabajando entre el 70 y el 80%, el compresor variable, ese compresor variable de esa marca, ¿vale?, era más eficiente, ¿vale? Por eso hicimos esa propuesta. Bueno, por otra parte, este compresor variable no trabajaba nunca por debajo del 40%, por configuración, estaba configurado de esa forma. También lo que nosotros hicimos fue verificar con el fabricante que ese mínimo se podía rebajar, y esto era así, y lo llevamos al 30%, con lo cual teníamos más franja para que ese compresor se moviese. Propusimos, por tanto, modificar esta configuración. El compresor de 110 kilovatios de carga vacío, propusimos dejarlo como backup, es decir, modificar la configuración del compresor carga vacío para que entrara en paro total cuando no era necesario, ¿vale? Esto también es algo importante. Si el compresor un compresor de carga vacío está trabajando en vacío, está consumiendo esos porcentajes que citábamos antes. Pero si lo paramos totalmente, pues entonces su consumo es prácticamente cero. Claro, lo que pasa es que un compresor no lo podemos parar, encender de forma continua. Como este era un compresor que iba a trabajar muy poco, esto era posible. Es decir, era posible pararlo totalmente, volverlo a encender al cabo de una hora, estar trabajando, pararlo, tal. Ahí dimos un tiempo de seguridad, que eso también va por configuración, de un tiempo de espera de 15 minutos. Vale, estas eran las propuestas. Y por supuesto, que esto está citado aquí al final, pero es importantísimo, propusimos monitorizar el consumo de los tres compresores. Nosotros ya lo habíamos hecho, porque nosotros, obviamente, para hacer estas propuestas necesitamos medir qué es lo que se está consumiendo en ese cuarto de compresores y qué es lo que está consumiendo cada compresor. Eso lo hacemos con nuestras maletas de medición, que son unos equipos portátiles. Lo que propusimos fue, pues, monitorizar el consumo de estos tres compresores con una serie de equipos fijos, instalados en cada compresor, y definir alarmas que avisasen de las desviaciones, una vez que vimos que esto funcionaba. Por supuesto, también definir un indicador de seguimiento, es decir, una línea base de cómo estaba funcionando antes, cuál era el objetivo, y todo esto acorde a un protocolo. Hay un protocolo, que es el protocolo EVO, que define cómo se deben realizar todas estas mediciones, para que sean mediciones realizadas de acuerdo a un estándar y, por tanto, válidas. Esas fueron las propuestas. La situación final, por cierto, esto que se ve aquí a la derecha, este es el esquemita que nosotros, o el gráfico que nosotros utilizamos para hacer el seguimiento, donde se ve la línea base actual, que sería esa línea roja, y cómo eso va disminuyendo, ¿vale?, para acercarse al objetivo. Y aquí también esto ya es la tabla de valores, donde están en rojo es la situación inicial, y a partir de ahí cómo nos vamos acercando al objetivo a medida que avanza el tiempo. Este es un indicador que está definido solo para este cuarto de compresores. Es un indicador para esta medida de eficiencia energética que se ha puesto en marcha. Situación final, ¿qué es lo que hemos comprobado? Pues que conseguimos un ahorro en este cuarto de compresores de esos 97.200.000 pesos al año, ¿vale? En el otro cuarto de compresores realizamos una actuación similar, ¿vale?, que dio un ahorro similar, pues prácticamente pues el ahorro que conseguimos fue el doble. Ese compresor de carga vacía de 110 kilovatios pues quedó como backup, es decir, teníamos incluso más backup disponibles. Se presentaron otras propuestas de inversión con inversión reducida, que ahora no cito en esta presentación dentro de la auditoría. Y se realizaron pruebas de estrés para verificar que la configuración era válida para situaciones de mayor demanda. Esto es una cosa importante, es decir, esta es una regulación que se hace y que es válida entre este nivel de demanda y este nivel de demanda, es decir, con una demanda específica, que puede ser bastante amplia.
pero no sería válido con una demanda menor o con una demanda mayor. Por lo tanto, lo que hay que hacer son pruebas de estrés. Las pruebas de estrés consisten en poner en marcha en fábrica la maquinaria que consume aire comprimido, toda la posible, para ver cuál es siempre que sea algo razonable, en una situación, quiero decir, que sea posible dentro de lo que es el régimen de funcionamiento de esa fábrica, poner en marcha esas máquinas para estresar a los compresores y ver que la demanda se puede satisfacer en esta configuración. Bien, una situación curiosa que citamos, y es que se desestimó una inversión de aproximadamente 180 millones, eso está mal, no son euros, son de pesos, para la compra de un nuevo compresor de 200 kilovatios. Es decir, ese compresor lo que pretendía era dejar como backup al compresor de carga vacío. Es decir, se estaba comprando otro compresor, es una inversión que ya estaba en marcha, se estaba comprando otro compresor cuando realmente no era necesario. Y esto, bueno, liga un poco con el principio de la presentación. Es decir, a veces no hemos optimizado lo que tenemos, no hemos hecho eficiencia energética sobre lo que tenemos, pero estamos ya invirtiendo en otra maquinaria o en otra eficiencia energética de otro tipo. Vale, los medidores que implantamos aquí fueron medidores de consumo eléctrico de Seinon, que es nuestro partner estratégico. Con esos medidores integramos lo que eran las medidas de esos 3 compresores en nuestra plataforma de monitorización ECRAS, ¿vale? Que es lo que vamos a ver ahora. Vale, hecho esto, claro, esto hay que mantenerlo. Es decir, si no se mantiene, pues es posible que a medida que pase el tiempo, pues pasen cosas en los cuartos de compresores. Y esto es lo que vamos a ver ahora, Vamos a verlo con ejemplos. Por tanto, lo que nosotros proponemos cuando hacemos un cambio de este tipo es hacer un seguimiento. En este caso, el seguimiento, como consultora, lo hacemos nosotros con el cliente, acordamos con ellos hacer un seguimiento durante 3 meses de las alarmas que está emitiendo nuestra plataforma de monitorización, ECRAS. Y esto es con el fin de ir formando a la persona que dentro del cliente se va a hacer responsable de esa gestión, ¿vale? Entonces, vamos haciendo el seguimiento. Si vemos que el cliente se da cuenta, pues perfecto. Y si vemos que el cliente no se da cuenta de que hay una desviación, lo que hacemos es avisarlo. Lo llamamos, le notificamos la desviación, de ahí la importancia de la monitorización, y eso se puede corregir. Vale. Ahí se definieron alarmas, gráficas, indicadores, todo eso se integró dentro del sistema de gestión del cliente, en lo que nosotros llamamos, en un concepto de aviso online. Es decir, lo que se trata es de que podamos detectar y corregir las desviaciones de forma inmediata. No es que hasta ese momento no se hicieran seguimientos, porque sí que se hacían, pero eran seguimientos semanales o mensuales que tenían un espíritu estadístico. También tienen que estar ahí y también tienen su utilidad. Pero esa utilidad normalmente no es el espíritu de mejora continua o de detección inmediata de desviaciones. Cuando tenemos avisos online y somos capaces de gestionar esos avisos, entonces lo que va a ocurrir es que nos vamos a dar cuenta de que hay una desviación y, por tanto, podemos corregirlo de forma inmediata. Bueno, entonces esto es lo que voy a mostrar ahora. Un par de ejemplos, ¿vale?, de desviaciones en ese cuarto de compresores. Por ejemplo, este es el cuarto de compresores del que he estado hablando, con ese compresor de carga vacío de 55 kilovatios, el compresor variable de 110 kilovatios y el compresor de carga vacío de 110 kilovatios. Y estas son las líneas de consumo. Esto es directamente una gráfica de nuestra plataforma de monitorización, donde se han integrado las lecturas de consumo que estamos haciendo en cada uno de los compresores y se han graficado. Entonces, lo que vemos es la línea roja que va por en medio, es el compresor de carga vacío de 55 kilovatios, que está trabajando siempre. El naranja que vemos es el compresor variable, que está trabajando a veces cuando es necesario, y el verde es el compresor de carga vacío de 110 kilovatios, que la mayor parte del tiempo está parando y va entrando en ocasiones. En ocasiones, cuando hay una demanda excesiva, pues entonces entra en funcionamiento y suministra eso. Aquí en el cuadro rojo lo que vemos es una desviación. Es decir, ¿por qué esto es una situación anómala? Eso es una situación anómala porque el compresor que está graficado en verde, el compresor de carga vacío de 110 kilovatios,
ha entrado a funcionar y está funcionando de forma continua. Entonces eso, para la situación de demanda para la cual nosotros hicimos la regulación, es una situación anómala. Al haber definido eso, nosotros dentro de la plataforma de monitorización hemos tenido un aviso de la misma que nos está diciendo, aquí hay un problema, ¿vale? Entonces nosotros avisamos al cliente y lo primero que le preguntamos es si esto es una situación lícita, en el sentido de si ha habido un aumento de la demanda en fábrica, ¿vale? Por encima de lo previsto, que hace que haya entrado en funcionamiento ese compresor. Pero el cliente nos informa de que no es así. Entonces, ¿qué es lo que hace el cliente? Pues bueno, también le parece extraño esto, avisa a sus técnicos, los técnicos revisan el cuarto de compresores. Ahí había pasado algo que, bueno, hasta el día de hoy no sabemos qué ha sido, nosotros, y esa situación se corrige, que es lo que viene después ya en esta zona de la gráfica, que está rodeado por una línea roja. Vale. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que esto lo hemos podido detectar a tiempo, lo hemos podido informar y eso se ha podido corregir. Eso es lo importante. Si no fuera así, pues esto podría haber continuado y podría haber continuado, pues no sabemos, días o semanas o meses. Vale, y esto de aquí es otro ejemplo, es otro ejemplo, ya no corresponde a este cuarto de compresores 1, sino al cuarto de compresores 2, es el otro cuarto de compresores de este mismo cliente que se optimizó. En este cuarto de compresores había 4 compresores, que aquí están numerados desde el compresor 1 hasta el compresor 4, y en la regulación que nosotros hicimos, ese compresor 4 se paró, quedó parado, es decir, ya no era necesario, porque estos 3 compresores eran suficientes. Que entonces estos 3 compresores pues habitualmente trabajaban en el modo en que se configuraron, que es lo que se ve al principio de la gráfica, aquí. Y lo que ocurrió después del paro del fin de semana, es decir, el fin de semana, no sé si era el sábado por la tarde y el domingo o solo el domingo, esta empresa ya paraba. Después del paro del fin de semana, lo que ocurre es que entra en funcionamiento este compresor, que está graficado en lila, ¿vale? El compresor 4. Claro, esto es una situación anómala. Al tener esto configurado dentro de la plataforma de monitorización, nos damos cuenta, se genera un aviso, avisamos al cliente y aquí sí que nos enteramos de lo que ha pasado, y es que estos compresores están arrancando de forma manual, es decir, no hay una secuencia automática, sino que es un operario de mantenimiento el que va y enciende un compresor y luego el otro y tal. Entonces, bien porque no está procedimentado o bien porque hay un error a la hora de seguir el procedimiento, entra en funcionamiento el compresor que no toca, que es el compresor 4. Y ya se queda funcionando. Luego van entrando el resto, ¿vale? Y ya van modulando, pero este se queda funcionando. Entonces ese es el error. Entonces esto se le comunica al cliente y a partir de entonces pues ya se pueden poner las medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Vale, entonces estos eran los 2 ejemplos para explicar esta configuración dentro del cuarto de compresores, pues que a nosotros nos parece muy interesante y que no es una cosa específica de este cliente. Como he dicho en la estadística, es una cosa que nos encontramos continuamente. Y he puesto el ejemplo para el aire comprimido, para lo que son cuartos de compresores, porque es una cosa que entiende todo el mundo. Pero igual podríamos hablar de los hornos en la industria cerámica o de las ramas en la industria textil o de aquella otra instalación en la industria de alimentación. Ocurre en todos sitios. Bien, vamos ahora a hablar, aquí voy a presentar lo que es nuestro concepto de sabiduría. Bueno, en realidad es un poco explicar cómo trabajamos nosotros o qué es lo importante de una consultoría, ¿vale? Desde nuestro punto de vista para trabajar la eficiencia energética, y tiene mucho que ver con lo que he explicado hasta ahora. Ustedes sabrán lo que son datos, lo que es información, lo que es conocimiento, lo que es sabiduría, partiendo de que los datos son la unidad mínima y la información ya es un conjunto de datos significativo, que por ejemplo en el campo de la eficiencia energética serían los ABCs de consumo que nosotros podamos tener de nuestra fábrica, o las mediciones que hagamos con analizadores de red, o los datos que recojamos a través de monitorización. Eso para nosotros sería información.
Después viene una facultad de entender y jugar esos datos, que es lo que convierten esos datos en conocimiento. En nuestro caso, ese conocimiento es el Observatorio de Medidas de Eficiencia Energética. Es decir, es toda la experiencia acumulada que tenemos y que hemos recopilado en un observatorio que está clasificado por sector, por subsector, por tecnología, etcétera, ¿vale? Y que podemos consultar. Que puede consultar un experto. Es decir, ahí es donde viene el tema de la sabiduría. Aquí, a ver, podríamos hacer una analogía, y por eso he puesto aquí al doctor, aquí abajo a la izquierda, una analogía con la medicina y decir, bueno, a ver, si no basta con saber cuál es el listado de enfermedades o saber cuál es el listado de medicamentos, ¿no? O de soluciones para curar las enfermedades. Si es que realmente lo importante es que el doctor tenga la sabiduría suficiente para poder diagnosticar qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? Y esa es la cuestión, tener el expertise suficiente, tener la experiencia suficiente para poder diagnosticar qué es lo que está ocurriendo. Esa sabiduría, pues nosotros, cuando están los humanos, esos humanos se llaman, en nuestro campo se llaman consultores senior, es decir, pues son los consultores que tienen muchísimos años de experiencia, y bueno, luego también, obviamente, está ahí la inteligencia artificial, que es una cosa con la que hay que contar, porque cada vez va a más. Y esto lo he explicado porque ahora, pues por ejemplo, voy a citar medidas de eficiencia energética sin inversión en la industria cerámica, por ejemplo, o en la industria textil, y podría seguir citando, y aquí, pero es que tampoco tiene mucho sentido que aquí yo haga la lista de enfermedades, digamos, o la lista de soluciones a esas enfermedades, porque lo realmente importante es saberlas aplicar, ¿vale? Por ejemplo, en la industria cerámica, en lo que son los secaderos, la industria cerámica es una industria más o menos continua, donde pues hay una prensa, hay un secadero, hay un horno, está la línea de esmaltado, y entonces en esas instalaciones que he citado se pueden hacer diferentes regulaciones para que sea más eficiente, igual que por ejemplo en la industria textil o en otras industrias. En la industria cerámica, por ejemplo, pues se pueden hacer regulaciones en los secaderos durante los periodos de pausa de los mismos. Esto es una cosa que muchas veces no se ha hecho. Motores que podrían parar o trabajar a menor velocidad siguen en marcha en esos secaderos porque es una industria que en muchos casos tiene paros. Por ejemplo, los modos de trabajo diferenciados en esos secadores en función de si están arrancando, de si están trabajando a régimen, de si están en pausa por paro de línea, que es una cosa muy frecuente en la cerámica, pues esos modos de trabajo diferenciados, que vendrían a ser como recetas, algo similar a las recetas de los hornos, muchas veces no se ha hecho esa configuración y los secadores trabajan de una sola forma. Y es una cosa que se puede estudiar. Pues un secadero, nosotros hemos puesto esos 3 modos de funcionamiento, pero podría tener 8 o 10 modos de funcionamiento. Y es una cosa a estudiarla y que puede dar muchísimo ahorro. Sin inversión, Estoy hablando de medidas de eficiencia energética sin inversión, como son los ajustes en las recetas de los hornos cerámicos. Las recetas parece que es una cosa sagrada, es decir, es una cosa de los horneros, no se pueden tocar porque el producto solo si se cuece a esa temperatura y a esa presión y a esa velocidad va a salir bien. Pero en muchas ocasiones no es así. Es decir, admite una configuración diferente que es más eficiente desde el punto de vista del consumo de energía y que incluso va a sacar el producto mejor, no peor. Y es una cosa que está ahí por los años de los años, Entonces es otra cosa que se puede revisar. Obviamente lo que hay que tener es conocimiento para poder revisarlo. Por ejemplo, las regulaciones de aire y gas en los quemadores de los hornos, acordes a la posición de los quemadores en el horno. Es una cosa que normalmente tampoco se ha revisado en la industria cerámica. O el ajuste óptimo de temperaturas en los 2 cuerpos principales de los secaderos. Es una cosa que tampoco normalmente se revisa. Bueno, esto pueden parecer cosas muy específicas y, bueno, para los que están en el sector de la cerámica, pues no lo son tanto, pero seguramente son cosas que en muchas cerámicas no se han revisado. Y podría hablar, por ejemplo, en la industria textil, las calderas se pueden optimizar muchas veces por reducción de cantidad de vapor utilizado en el proceso. Muchísimas veces en el proceso se está utilizando mucho más vapor del que es necesario. Caso similar al del aire comprimido que hablábamos antes.
a través de ajustes de recetas del proceso desde el punto de vista de la optimización energética, por ejemplo, en las ramas, en los campos de secado de las ramas, en los equipos de tintura, en los equipos de secado, ¿vale? El ajuste de recetas según temperatura, pues todo eso son cosas que están ahí, que muchas veces siempre se ha trabajado de esa forma a lo largo de los años y no se revisan, ¿eh? Ajustes en los ventiladores de extracción o ajustes relacionados con los paros y con los cambios de artículo. Pues todo eso son cosas dentro de la industria del textil que pueden dar ahorro sin invertir, simplemente modificando configuraciones. Igual que hablo de estas dos industrias, pues podría hablar pues de la industria cementera o de la industria de producción de azúcar o de la industria de producción de plásticos, que hemos puesto un ejemplo ahora, o de la industria de alimentación, o de la industria del automóvil, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sería, primero, es que no hay tiempo, ¿vale? Y segundo, es que sería muy aburrido, ¿vale? Porque lo bonito, ¿vale?, es ver cómo se diagnostica esa enfermedad, ¿eh? Bueno, entonces cambiamos de tema y vamos al tema de control de esos ahorros, ¿vale? Entonces aquí hago una pregunta y es, ¿qué ocurre con los ahorros conseguidos a través de eficiencia energética? Bueno, pues lo que ocurre es que si no hay establecida una sistemática para mantener esos ahorros se pierden. Eso es lo que ocurre, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver en qué consiste esa sistemática, cuáles son los puntos clave de esa sistemática. Esto es para explicar un poquito esto que acabo de decir, ¿eh? Si ustedes están en este nivel de ahorro, digamos, a través de consultoría o de una auditoría de eficiencia energética por parte de un consultor o de una auditoría de eficiencia energética interna, o como sea, ustedes van a ir aumentando ese nivel de ahorro, ¿vale? Pero ¿qué ocurrirá cuando ya no se esté trabajando de esa forma? Lo que ocurrirá es que esos ahorros van a tender a caer, que es lo que evidencia esta línea de aquí. Para mantener esos ahorros, pues lo que hay que hacer es tener esa sistemática de la que estábamos hablando. Pero no va a ser solo mantenerlos. Es decir, si además hay una sistemática de mejora continua, hay un proceso de mejora continua, esos ahorros podrán seguir aumentando, ¿vale? ¿Cuáles son esos aspectos clave a la hora de mantener los ahorros conseguidos, ¿vale? Y esto es importantísimo, porque muchas veces uno se centra solo en conseguir los ahorros, pero hay que mantenerlos. Esos ahorros hay que mantenerlos. Hay que evidenciarlos, hay que visualizarlos. Uno tiene si ustedes están ahí directamente consiguiendo ahorros, después los van a tener que defender delante de un gerente, que a lo mejor el gerente les va a decir, pero si me estás diciendo que has ahorrado y la factura me ha subido de valor. Ya, pero es que ha subido de valor porque ha subido el precio, no porque estemos consumiendo más, estamos consumiendo menos. Es decir, tiene que haber toda una visualización para que después eso sea defendible. Entonces, aspectos clave, primero es el sistema de control, lo que es sistemática, ¿vale? Lo que nosotros llamamos, lo que se llama sistema de gestión de la energía. Una sistemática, y no nos enredemos, es la misma sistemática que tienen ustedes para controlar la calidad o para controlar la producción o para controlar la seguridad. Pues esa es una sistemática para controlar la gestión energética, ¿eh? Y para mantener ahí a ese nivel los ahorros que se han conseguido. Hay norma para eso y la ISO 50001, pues esa es la norma internacional que define cómo se debe hacer eso, ¿eh? Tiene que ser un sistema que funcione, un sistema práctico, orientado a conseguir resultados, ¿eh? Ojo con, lo pongo así entrecomillado, las certificaciones de mentira, que no es que sean de mentira, pero cuando una certificación lo que nos está haciendo es representar un coste, ¿vale? Entonces eso es un problema. Cuando se acerca la hora de recertificar, tienen que venir los auditores y uno se pasa 2 semanas antes ahí poniendo los registros aquí y esto que no lo tengo y lo otro que tal. Cuando ocurre eso es que algo ahí no está funcionando. Es decir, si uno tiene un sistema de gestión de la energía, ese sistema de gestión de la energía tiene que ser un sistema que esté aportando beneficios de forma continua y no costes, ¿vale? Muy importante, todo el tema de monitorización del consumo. Eso es tecnología, ¿eh? Y de esto se ha hablado mucho en este congreso. Yo aquí las recomendaciones que haría serían monitorizar con sentido común, es decir, monitorizar los consumos más importantes, monitorizar los consumos sobre los que se va haciendo eficiencia energética. Por ejemplo, si hemos hecho esa reconfiguración en el cuarto de compresores, pues monitorizar eso, porque ahí hay unos ahorros asociados que nos interesa mantener. Y monitorizar con el objetivo de actuar,
Es decir, si hay unas desviaciones, me doy cuenta, las puedo corregir y puedo actuar. Hay que entender que la monitorización es una herramienta, entonces vamos a entenderlo de esa forma, no es un objetivo en sí. Pues uno no debería tener el objetivo, pensamos nosotros, de sembrar su fábrica de medidores, ¿no? Y tenerlos todos recogidos para nada, es decir, pues tendría que ser para algo, con un sentido, ¿eh? Por eso nosotros decimos monitorizar con sentido común. Contar con el soporte de expertos, es decir, pues con consultorías de eficiencia energética que tengan experiencia o con personal que ustedes contraten que tenga experiencia, pero la experiencia es muy importante. Si no hay una persona que sepa, pues es complicado avanzar. Y contar con sistemas de mejora continua tipo Kaizen, es decir, pues que esto sea algo, tiene que estar vivo, para que esté vivo tiene que tener asociado una sistemática y una sistemática de mejora continua. O sea, no es solo mantener las cosas, sino de que vayan saliendo ideas, de que se aporten ideas, muchas que van a venir desde dentro, que se aporten ideas para que las cosas vayan mejorando. Aquí hay una palabra en grande, que también se ha citado mucho en este congreso, que es la digitalización. La digitalización es un proceso en el que estamos todos inmersos, ¿vale? Y ahora, pues bueno, la crisis sanitaria que tenemos desde marzo, pues lo que ha hecho es acelerar ese proceso, ¿vale? Si ustedes lo piensan, pues la palabra digitalización se puede aplicar en cada una de estos cuatro aspectos que yo he citado, ¿vale? Cuanto más digitalizado esté el sistema de control o de sistemática, del sistema de gestión de la energía ISO 50001, pues más eficiente va a ser. Lo mismo con el tema de monitorización. Ya no hay que ir con el lápiz a tomar nota de lo que dice el contador, ¿no? Sino lo lógico es que esa digitalización haya entrado ahí, que se estén recogiendo automáticamente sus consumos, que se estén integrando en una plataforma de monitorización. Igualmente, en este punto, en el de contar con soporte de expertos, los expertos ya no hace falta que vayan a su fábrica, Los expertos ya pueden ir con un sistema de asistencia remota y visualizar en su fábrica cosas desde 10.000 kilómetros de distancia y no hace falta que estén allí. Y eso es posible gracias al proceso de digitalización. Y esto son cosas que hace meses pues nos parecían imposibles o que nos decíamos, bueno, pero siempre será mejor ver las cosas in situ. Y sí, es verdad, siempre será mejor, pero no siempre es necesario. La verdad es que ya no siempre es necesario, ¿vale? Bien. Consejos prácticos, o sea, que nosotros les podríamos dar para hacer eficiencia energética a través de una consultoría. Ya que nosotros somos una consultoría, pues algunos consejos. El primero sería poner al consultor junto a la gerencia, es decir, impulsar este proyecto desde la alta dirección. Todo proyecto impulsado desde la alta dirección pues va a funcionar mejor. Pero es que además, si su empresa es una gran consumidora de energía, es que no tiene sentido que este proyecto no esté impulsado desde la alta dirección. Por lo tanto, ese sería el primer consejo. Otro consejo, fijar objetivos de ahorro con la empresa consultora. ¿Y qué objetivos? Vale, pues entre un 7 y un 15% de reducción de consumo, eso es un objetivo que a nosotros nos parece razonable en empresas que nunca han trabajado la eficiencia energética, ¿vale? Un rango adecuado. Y se va a acercar más al 15 que al 7. Y entre un 4 y un 7% es un rango bastante realista para empresas que ya la han trabajado, la eficiencia energética, no son nuevas en esto, pero que no tienen el consumo monitorizado o no tienen un sistema de gestión de la energía funcionando. Es decir, no tienen sistemática, básicamente. Otro consejo sería ligar la retribución del consultor a la consecución de objetivos de ahorro. Es decir, consigna. La consultoría que les haga un consultor por lo menos tendría que salir gratis. Es decir, que el consultor vaya cobrando de los ahorros que va consiguiendo. Y eso tendría que ser perfectamente posible. Lo que nosotros llamamos también que es que esa consultoría o que ese proyecto esté financiado en el corto plazo por los ahorros. Aprovechar el conocimiento de consultores con experiencia. Aquí es importantísimo la experiencia. Si no hay experiencia, pues hay toda una serie de medidas de eficiencia energética que no se van a poner sobre la mesa. Aprovechar el conocimiento interno de la organización, es decir, hacer Kaizen, y con el soporte de consultores, ¿vale? Pues eso va a ser mucho más fácil de hacer. Y medir los ahorros con un estándar. Hay un protocolo, que es el protocolo EVO IPMVP, que ese es el procedimiento a día de hoy para la medida y la verificación del ahorro conseguido después de la implantación de medidas de ahorro energético. Esos serían los consejos que podría dar.
Y bueno, he llegado al final de la presentación, con lo cual le daría pues muchas gracias a todos los que me han estado escuchando. Para más información, pues aquí tienen el contacto de Natalie, que les puede responder más preguntas. Pasaríamos a la ronda de preguntas si usted lo desea. Muchas gracias, ingeniero José. Muy interesante la conferencia. Esperemos a ver, por ahora no hay preguntas en el chat. Esperemos un tiempo a ver si hay preguntas y le informamos. Al parecer no hay preguntas. Muchas gracias. Entonces, ingeniero José, muy interesante. Muchísimas gracias. Muy amable, muchas gracias. Muchísimas gracias. Buen día. Hasta luego. Gracias.